Directamente proporcional a la grandeza de ese imperio mexica fue el odio y el encono que sembró en los corazones de esos individuos de los pueblos aledaños que servían tributos tremendos, incluidos la vida, toneladas de alimentos, y que era lo que sustentaba a ese imperio. La mujer de la que vamos a hablar hoy, hija del cacique Xicoténcatl el Viejo, provenía de Tlaxcala, justamente uno de esos lugares donde se recrudeció más la animadversión por ese imperio de 200 años. Xicoténcatl era el padre de Luisa Xicoténcatl, una mujer que será aliada para que los españoles derroquen finalmente a ese imperio mexica. Acompañará a Pedro de Alvarado en la conquista. El corazón de Tecuelhuetzin, de Luisa Xicoténcatl, no terminaría en un vaso del águila como cientos de miles de otros tlaxcaltecas en los sacrificios de los mexicas. Ella combatiría hombro con hombro a ese imperio que había traído tanta desgracia a su pueblo. La Noche Triste incluso sale de Tenochtitlan ya con Pedro de Alvarado y unirá su destino a él invariablemente. Le acompaña no nada más en la conquista de México Tenochtitlan, sino en la fundación de Guatemala. Ahí también tendrá a los dos hijos que tuvo con el conquistador. La primera con el nombre de la abuela, Leonor, y el segundo con el nombre del propio Pedro. En 1536, esta mujer de la conquista, esta mujer con un corazón muy valiente para luchar por lo que creía justo y propio, muere en la antigua Guatemala. Su nieta, sus nietos serán los que gobernarán Guatemala. Pues nos encontramos ya aquí en el estudio de Vindictas Históricas y bueno, en esta ocasión me acompaña y te quiero agradecer muchísimo la doctora María Castañeda de la Paz. Nos habías acompañado en alguna otra ocasión, pero me quedé con muchas ganas de seguir charlando contigo. María, tú eres doctora en Historia, estudiaste ese doctorado en la Universidad de Sevilla, en España, y realizaste estudios de doctorado también en la Universidad de Leiden de los Países Bajos. Tu especialidad pues, son los códices históricos del Centro de México y bueno, actualmente también trabajas en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de aquí, de la UNAM. María, muchísimas gracias, bienvenida. No, muchísimas gracias. Para mí es un placer, Isabel, estar aquí contigo nuevamente. No, qué linda, gracias. Pues bueno, hablemos de mujeres, porque bueno, esta serie Vindictas en la categoría históricas, pues toca hablar por las que ya no están aquí. Toca reivindicar a esas que han ido hilando la historia y que no siempre hemos estado, me incluyo, visibilizadas, ¿no? La tarea de las mujeres en la historia es un poco necio decir que ha estado. Y en este caso nuestro personaje, que es Luisa Xicoténcatl, Luisa de Alvarado o Tecuelhuetzin, Tecuelhuatzin. Vamos a empezar a hablar un poco de ese mundo que le toca vivir, María, que es Tlaxcala. Hablemos un poco de esa historia de Tlaxcala previo a la llegada de los españoles. Pues Isabel, Tlaxcala era un señorío muy opulento. Lo que pasa es que en la historia de la Cuenca de México los tenochtcas se van haciendo fuertes y en cierto momento de la historia tratan de conquistar también Tlaxcala como habían conquistado otros señoríos. Los tlaxcaltecas, sin embargo, no se dejaron conquistar nunca y ese enfrentamiento le costó caro a lo que hoy es este Estado de México, en el sentido pues que esa opulencia se fue apagando, se fue empobreciendo y lo que hicieron fue reinventarse y eso lo que provocó fue que los tlaxcaltecas se destacaran como grandes guerreros, o sea, su actividad principal comenzó siendo la guerra, precisamente por hacer frente a los aztecas. Claro, y encontramos en las crónicas el hecho de sentirse un pueblo que daba nada más a los aztecas, a los mexicas, esos hombres y esas mujeres que también eran sacrificados. Sufrieron una especie de embargo, ¿no? Ellos no podían utilizar el algodón, no podían utilizar todo lo que el imperio mexica tenía para otros pueblos. Ellos fueron una especie de embargados y entonces también se siembra, decía Matos Moctezuma, que en el momento primero que los aztecas conquistaban un pueblo, sembraban ese descontento.
Claro, entonces los tlaxcaltecas se manifiestan como grandes guerreros, pero efectivamente se quedaron muy aislados, completamente aislados, y el contacto que tenían normalmente era con los aztecas para cuestiones de guerra, pero bueno, eso provoca también que nazca un patriotismo tlaxcalteca, ¿no? Que sobre todo con la llegada de los españoles se manifiesta de manera muy clara el orgullo de ser tlaxcalteca y no haberse dejado conquistar nunca. Pero sí, los tlaxcaltecas en el origen de su historia, lo que sabemos por las fuentes es que eran pueblo comerciante muy rico, y eso también provoca cierta rivalidad con los aztecas, el control del comercio. Sí, ellos recibían cacao, algodón, pero efectivamente se quedan completamente aislados y bueno, pues no pueden disfrutar de toda esa opulencia de la que habían tenido en el pasado. Porque nos parece muy fácil en la historia de México, y sobre todo cuando empiezas a buscar estos perfiles femeninos que además están completamente olvidados, pero hay periodos completamente olvidados también en nuestra historiografía, y pareciera de plumazo que todos eran los mismos pueblos a la llegada de los españoles, como si también los españoles fueran un solo pueblo y no tuvieran esa influencia y esa mezcla de muchos otros atrás, como si la conquista no fuera algo permanente en la historia de la humanidad. Entonces, entender que estos pueblos eran diferentes a los aztecas nos parece difícil, y es por eso que se le pone en la historia el traidor, los tlaxcaltecas traidores. ¿Por qué? Sí, a mí me da mucha pena, en el sentido de lástima, que los tlaxcaltecas tengan que cargar con ese peso, porque realmente los tlaxcaltecas lo que hicieron fue lo que siguieron el mismo patrón que el resto de pueblos mesoamericanos, siguiendo patrones prehispánicos. Cuando un pueblo era conquistado, se sumaba a las tropas del pueblo que te había conquistado, y eso es lo que hicieron los tlaxcaltecas. La diferencia es que, pues, como algo inusual, ellos resaltaron muchísimo ese apoyo que le dieron a los españoles en la conquista, que se lo dieron hasta los propios tenochcas. Una vez conquistados, los tenochcas también se sumaron a las tropas, pero ellos hicieron propaganda de sí mismos como nadie en la historia. Entonces, todas esas cartas, probanzas que le escriben al rey de España, donde alteran también la historia, porque ellos hicieron frente a los españoles, aunque luego dicen en las cartas que no, y le echan la culpa a los otomíes que tienen en su frontera. Ellos, sí, son los grandes diplomáticos de Mesoamérica, por llamarlo de una manera. Entonces, todas esas cartas, visitas personales que le hacían al rey de España, era para promocionarse, y el precio que tuvieron que pagar precisamente fue el de traidores, pero actuaron como el resto de pueblos mesoamericanos. Absolutamente, y es así como saber entender, como leer lo que estaba sucediendo, se va también a ver en la vida de esta mujer. Entremos en materia, entremos a hablar de esta mujer vindicta. Muy pocas veces es tomada en la historiografía, y sin embargo, durante todo el libro que tú puedes ver de Bernal Díaz del Castillo, La historia verdadera de la conquista de la Nueva España, siempre está pegada a Malintzin en momentos muy importantes, a doña Marina. Entonces, hablemos pues de la hija de Xicoténcatl. Xicoténcatl, el viejo, para diferenciarlo del hermano, pues era uno de los señores de este pueblo de Tlaxcala. Sí, Tlaxcala, bueno, lo que nos dicen las fuentes, o por lo menos las fuentes de manera oficial, es que Tlaxcala estaba dividida en 4 señoríos. Los más importantes era Ocotelulco, encabezado por Maxixcatzin, que también le da una hija a uno de los conquistadores, y luego Xicoténcatl, que era de Tizatlán, ¿no? Xicoténcatl estaba auxiliado por su hijo, Xicoténcatl el joven, porque el padre ya tenía ceguera, era muy mayor, y bueno, mientras uno estaba al frente, digamos, del poder político, el otro estaba al frente del poder militar de Tlaxcala. Entonces, por mis trabajos que yo he realizado, sobre todo con los tenochcas, pero bueno, también algo con los tlaxcaltecas, lo que observo es que también se están siguiendo patrones prehispánicos. Esto de dar las mujeres en matrimonio no era una novedad que de repente surge en la conquista, ya estaba en el tiempo prehispánico. Absolutamente, y ese es justamente el destino que tendrá
lo mismo que le pasó a Malintzin, que fue regalada por estas alianzas que hicieron los de Tabasco con Hernán, lo mismo pasa en Tlaxcala y son 300 mujeres las que serán entregadas a los españoles. Pero justamente en ese momento Xicoténcatl, me encanta cómo lo pronuncias, le da a su hija, Tecuelhuetzin, Tecuelhuatzin, es digamos la manera en castellano que tiene el nombre de esta mujer. Y según Bernal y también Camargo, el historiador también del siglo XVI de la historia de Tlaxcala, la pone como una mujer hermosa, como una mujer, pues era un gran tesoro darlo, pero no vamos a hablar de lo bella y de lo hermosa, sino de lo bien que se adapta y de lo inteligente y de lo que entendieron en ese momento hombres y mujeres en la conquista. Y en ese momento ella será dada a Pedro de Alvarado, uno de los lugartenientes de Hernán Cortés, pero también la hija de Mexicatzin. ¿Cómo lo pronunciaste? ¿De Xicoténcatl? No, el otro señor, doña Elvira, que es hija de bueno, el otro señor de Maxiscatzin. Maxiscatzin, discúlpame. No, es que tú eres experta en Maxiscatzin. Entonces, serán las primeras mujeres en las que el mestizaje empezará, no nada más en Malintzin, pero qué desconocido está este tema. Para seguir hablando de esto, nos vamos a un pequeño corte y regresamos para hablar de una mujer trepidante en momentos trepidantes. El bravo capitán Xicoténcatl el Joven, a pesar de su altiva oposición a los invasores, por la que más tarde moriría, recibió órdenes de los señores de presentarse al Real de Cortés, acompañado por otros principales, a ofrecer paz y amistad en nombre de Tlaxcala. Reconoció con franqueza que ya habían probado todas sus fuerzas contra ellos, y puesto que ni éstas ni sus mañas les aprovechaban, se sometían al vasallaje español. La alianza con los tlaxcaltecas que a exigencia de Cortés confirmaron luego los 4 señores viejos, llegará a ser decisiva para la conquista de México. Tal alianza fue firme porque permitía a los tlaxcaltecas librarse de otra sumisión acaso más opresiva. Estos refirieron a Cortés los rigores a los que los sometían los aztecas por no aceptar ser sus vasallos. Como el pequeño señorío estaba enclavado en tierras dominadas por el imperio de Moctezuma, los tlaxcaltecas comían sin sal, no vestían ropas de algodón sino de fibras ásperas y carecían de muchas otras cosas que no se producían en su tierra a causa de su encierro, además del periódico hostigamiento guerrero. Ya estamos de regreso aquí en Vindictas Históricas, la segunda temporada aquí en TV UNAM, reivindicando a esas mujeres de nuestra historia. Y estoy muy bien acompañada, María. Continuemos platicando. Y esta mujer, vamos a hablar un poco de su vida, ¿no? Imagínate que en este momento llegan los españoles, llegaron a Tlaxcala, se están haciendo estas alianzas, nada nuevo, habíamos comentado, y vamos a llamarle a Luisa Xicoténcatl, le toca quedarse con el Sol, con Tonatiuh, que así le llamaban. Era un hombre muy rubio, provenía de Santander, y era un hombre terrible, aguerrido, conquistador, todos los adjetivos que te puedas imaginar en un momento tan trepidante de la historia. Y sin embargo, ella parece ser que está contenta, y lo está el padre, y lo está toda, digamos, la sociedad tlaxcalteca, porque se van a liberar de este yugo que eran los tlaxcaltecas. Y entonces ella comenzará una vida con Pedro de Alvarado y lo acompañará en momentos tremendos de la historia de la conquista, y posteriormente ella va a tener 2 hijos con Pedro de Alvarado, Pedro de Alvarado Xicoténcatl y Leonor Alvarado Xicoténcatl, también un personaje muy importante en estas primeras generaciones ya en la capitanía de Guatemala, ya en Guatemala. Pero esta vida que tuvo Tecuelhuetzin o Tecuelhuatzin, en algunas versiones se pone que incluso hombro con hombro estuvo participando en la conquista, en esa noche triste. Vamos a hablar que no se esperaba de esto de las mujeres, o cuéntame, ¿cómo era un poco la vida de las mujeres en Tlaxcala? Pues realmente el papel de esta mujer es impresionante, porque realmente eran niñas, o desde nuestro punto de vista hoy del siglo XXI, claro, sabemos que se casaban con 12 o 13 años. Hombre, que tu padre te vaya a casar con un conquistador y además
famoso por su crueldad, ¿no? Sí. O por lo menos, sí, la crueldad de Pedro de Alvarado es terrible, ¿no? Sí, sí. Por lo que tenemos en las fuentes. Entonces, una niña tan joven casarse con un hombre con estas características, pues yo me la puedo imaginar bastante asustada. Sí. Pero bueno, lo que la historia nos muestra es una mujer que parece que está sumamente enamorada de su marido, lo acompaña siempre, es como su sombra, pero también por parte de Pedro de Alvarado, ¿no? Que es como si fuera, diríamos en la terminología de hoy, bipolar, o sea, un hombre súper cruel bueno, en todas estas conquistas, y con ella, por lo visto, era de bastante cariño, porque está con ella hasta el final de sus días. Pedro de Alvarado sabemos que se casa en 2 ocasiones con mujeres españolas, pero a la hija que tiene además con doña Luisa, la sigue protegiendo y la educa como a una niña española de la alta nobleza. Y la mujer, o sea, la mujer indígena está permanentemente con él hasta el final de sus días. O sea, es un hombre, en ese sentido, con sus luces y sus sombras, o con 2 caras, ¿no? Absoluto. Muy, muy cruel con el pueblo indígena y muy amoroso, aparentemente, con ella. Y ella está fielmente con él. Él se la lleva a todos lados. Sí. Se la lleva, como dices, a Tenochtitlan. Está en la noche triste, sobrevive según las fuentes porque sus hermanos la logran rescatar, porque hay otras mujeres casadas con españoles que sí mueren en la noche triste. Luego se la lleva hasta Honduras, Guatemala, Honduras, y se la termina llevando también a Perú. Y bueno, de allí ella también luego vuelve y regresa a Guatemala. Entonces el poder también de adaptación de estas mujeres es impresionante. No solamente Luisa, hablo por todas las que jugaron este papel en la historia junto a los conquistadores, ¿no? Claro. Doña Elvira, doña Isabel Moctezuma, la Malinche. Claro, claro. La primera generación, María, de mestizos, de mexicanos. Sí. Nos guste o no nos guste, ese es el hecho histórico, y ahí están estas mujeres dando esa, pues no es cátedra, pero sí esa lección de adaptación. Yo creo que tuvieron una determinación importante en decir, esto es, claro, porque si tú la ves desde la lógica de cómo es posible que se haya aliado a lo que no era suyo, es que lo que no era suyo eran los mexicas. Entonces ahí podemos entender un poco mejor el hecho de que Luisa le haya acompañado tantas veces. Y en algunas versiones la podemos ver incluso con un odio y un encono absoluto contra los mexicas. Hay una serie de televisión en donde la ponen como la que asusa justamente a Pedro de Alvarado cuando se va Hernán Cortés a someter a Pánfilo de Narváez, y a Pedro le dice, es momento en esta ceremonia del Toxcatl, que estaban sin armas los mexicas celebrando esta ceremonia, y es la matanza del Templo Mayor. ¿Se le puede atribuir o no una mujer que, como bien dices, no se esperaba que estuviera al lado de un conquistador? Ellas siempre estaban en el tema doméstico, hilando, y más que era una mujer noble, ¿no? Sí. Pero el futuro de todas estas mujeres era establecer matrimonios, alianzas. Sí. O sea, las mujeres, pero muchas veces solamente se habla de las mujeres, también los hombres, esa nobleza, digamos, no es la nobleza que está siempre al frente. Había muchos nobles porque los señores se casaban con muchísimas mujeres. Sí. Entonces tenían hijos e hijas, a los cuales tenían que casar para establecer alianzas con otros señoríos. Sí. Y bueno, estas mujeres eran la garante de la legitimidad de esos señoríos en algunos casos y consolidar esas alianzas. Entonces, el papel de la mujer es que a lo largo de la historia, no solamente en Mesoamérica, era procrear, tener hijos, y esos hijos se iban a casar y iban a fortalecer las alianzas. Entonces, yo creo que el papel de ella fue precisamente eso, y una mujer se tenía que casar con quien su padre dijera, pero es que esto ha sido hasta el siglo XX todavía, principios del siglo XX era así. Absoluto. Entonces no es tan raro que en el siglo XVI ella no podía cuestionar la decisión de un padre. Y hasta hace muy poco, ¿no? Dependía de tu padre y luego de tu marido. Sí, claro. Pero en este caso, lo que vemos en el espíritu de Luisa es ese convencimiento de decir, sí, hago casta y generación con estos conquistadores. Pero vamos a una cápsula y acompáñenos aquí en Bendictas Históricas. Entre más avanzaba el ejército aliado en su recorrido por el territorio hacia Tenochtitlan, más crecían sus filas con indígenas de diversos pueblos que compartían con los tlaxcaltecas su ferviente odio hacia los mexicas debido al trato despótico que daban a todos sus contemporáneos. Esta fue una estrategia muy bien entendida y planificada por el ejército de Cortés que,
por donde pasaba, era recibido ya sea con guerras, en paz o con poblados abandonados a manera de protesta por la llegada de los extranjeros. Sin embargo, poco a poco los pueblos mesoamericanos cedieron ante la idea de derrocar al enemigo común, los mexicas. Así los indígenas establecieron pequeñas alianzas con este engrandecido ejército, casi siempre por medio de enlaces matrimoniales. Aunque los cronistas no lo expresen, es muy probable que los españoles se casaran varias veces en su recorrido, cosa que para la religión católica estaba prohibido. Además de la unión de las mujeres nobles, a los españoles se les entregaba comida, vestimenta, esclavos y esclavas, estas últimas seguramente abusadas por sus nuevos dueños. Y por su parte, los españoles, como las reglas políticas lo indicaban, también daban obsequios a los pueblos aliados, datos que suelen ser soslayados por los historiadores actuales y que sustentan una idea muy arraigada entre el público lector actual de que los indígenas entregaron sus reinos a cambio de espejitos y baratijas. De regreso podemos comprobar efectivamente que las vidas de mujeres como Luisa Xicoténcatl están hiladas al lienzo de nuestra historia, ahí presentes siempre en los primeros acontecimientos. Y María, continuando con esta vida que le toca con el conquistador, sobreviven la noche triste, se regresan justamente a Tlaxcala y donde harán una cosa maravillosa, fantástica, que a mí me parece sacada de un cuento. No estoy menospreciando el tema de una conquista, no quiero ser insensible, pero el hecho de que los tlaxcaltecas hayan construido los bergantines con los que se consumará la conquista ya en 1521, ese 13 de agosto, me parece un cuento sacado de quién sabe dónde, ¿no? Vamos a construir algo que no se sabe qué es, pero las manos, digamos, la maestría que tenían los tlaxcaltecas hacen posible esto. Una alianza que se ve digamos, en la historia, en el marco histórico, pero una alianza que también se da con Pedro de Alvarado y continuarán la conquista ya en 1523 de nuevas tierras, que es Guatemala. Cuéntanos de esta vida de Tecuelhuetzin ya en Guatemala. Bueno, tenemos algunos lienzos de conquistas, ¿no?, donde vemos la entrada de Pedro de Alvarado, también de sus hermanos, y otra vez pues sacó a relucir la crueldad de Pedro de Alvarado, particularmente en Utatlán, en un lugar donde, bueno, está controlado por los quichés, y lo que sucede ahí es que tortura a los señores quichés y luego los termina quemando a vista de todo el mundo, ¿no? Y curiosamente, ahí es donde Luisa Xicoténcatl va a dar a luz a su hija, Leonor. Hay historiadores que se preguntan si él se quedó allí tanto tiempo precisamente por la situación de su esposa, que ya veía que no podía seguir caminando por el estado, ¿no?, sí, en el que se encontraba. Pero es en un campamento militar, allí en medio de este entorno que además no era familiar para ella, donde ella va a dar a luz a esta hija que el conquistador va a querer muchísimo, sí, y ya se la lleva para Guatemala. Claro. Bueno, se la lleva a Antigua, donde ellos van a residir, donde ella está todo el tiempo aparentemente junto a él. En cierto momento él se va para Perú y regresa y se regresa con ella, pero en el transcurso de ese tiempo, como estaba diciendo antes, pues Pedro de Alvarado se casa, también se fue a España en cierto momento, que es cuando se casa con... esto de es la increíble. Cueva, Francisca de la Cueva. Con Francisca de la Cueva. Francisca de la Cueva se muere, sí, no tienen descendencia, se casa con la hermana de Francisca de la Cueva, Beatriz, sí, y luego la hija de Pedro de Alvarado y de doña Luisa, Leonor, se va a casar con el hermano de Beatriz. Francisco. Con Francisco, ¿no? Entonces, sí, ahí estamos viendo perfectamente, ¿no?, esa consolidación de las alianzas entre españoles en este caso, o entre un linaje español y un linaje tlaxcalteca. Porque incluso los tlaxcaltecas llevarán nombres, bautizan ciudades, poblaciones. Quetzaltenango es un nombre que le dan, sí, los tlaxcaltecas, pero en todo este acomodo y esta vida cotidiana que tenía Luisa, terminará sus días siendo, a pesar de esos matrimonios que hemos hablado, terminará siendo una persona muy cercana a Pedro de Alvarado, muy querida. Todos los cronistas de la época hablan de esa personalidad y de esa determinación que tuvo de continuar y continuar. Y cuando muere en 1536, será
honrada en la catedral y será, bueno, no era una catedral, era una pequeña de Guatemala, sí. Catedral de Guatemala, de la advocación Santiago Apóstol, como fue fundada por Pedro, pero con gran linaje y con gran aprecio, perdón. No, sí, desde luego. Ella aparentemente era muy querida en la sociedad. Entonces, tenemos que imaginarnos también que estas ciudades son muy pequeñas, sí, sí. Y donde hay trabajos alrededor del tema, donde todos estos tlaxcaltecas conquistadores, pero bueno, digo tlaxcaltecas como sí. También había tenochcas, tlatelolcas, sí, sí. Zapotecos, mixtecos, sí, exactamente, cholultecas, cuacuecholtecas, todos ellos tenían muy buenas relaciones con los españoles. Era una élite con otra élite, sí. Y entre ellos había amistad, y eso lo sabemos por las probanzas, donde los testigos de muchos de estos nobles indígenas son los propios españoles que van a reconocer que son amigos de ellos, los van a defender, van a apoyarlos en la solicitud de privilegios. Y en este caso, bueno, en el de doña Luisa, algo muy significativo para la sociedad de entonces es que el obispo de Guatemala, ¿no? Que es el que oficia el funeral, va a dar un discurso hablando sobre las bondades de esta mujer y de lo bien avenido que era su matrimonio con Pedro de Alvarado, y también va a hablar de la hija, ¿no? Que era una familia pues muy bien consolidada a pesar de estos matrimonios también de Pedro de Alvarado con las otras mujeres españolas. Y justamente eso fue lo que encarnó Luisa Xicoténcatl, Luisa Alvarado, Tecuelhuetzin, que es la fundación de algo más, de dos linajes, es una conquista, no es que haya existido una traición en ese pueblo de Tlaxcala, hay que recapitular, hay que releer nuestra historia ya en estos 500 años. Muchas gracias, María. No, muchísimas gracias a ti, Isabel, ha sido un placer y cuando quieras, aquí estoy. Muchísimas gracias. Y bueno, se nos acaba el tiempo, hablemos de estas mujeres, hablemos de nuestra historia y este trepidante episodio pues llega a su final. Nos vemos la próxima aquí en Vindictas Históricas, TV UNAM.